Las orugas procesionarias. Estas criaturas aparentemente adorables pueden ser un espectáculo digno de contemplar cuando se observan desde una distancia segura. Sin embargo, como aprenderemos, hay mucho más en ellos de lo que parece. Exploraremos su intrigante biología, su interacción con humanos y animales, cómo evitarlos y los peligros potenciales asociados con su presencia. El nombre científico de estas orugas únicas es Taumetopea pitiocampa y pertenecen a la familia Taumetopeidae. Una de las características más distintivas de estas orugas es su comportamiento. Como sugiere su nombre, se mueven en fila, siguiéndose unos a otros en lo que parece ser una procesión. Este comportamiento, sin embargo, es mucho más que un simple espectáculo curioso. Es un factor que subraya la importancia de comprender a estas criaturas. A pesar de su comportamiento intrigante, las orugas procesionarias no son algo que deba tomarse a la ligera. Estas criaturas, aparentemente inofensivas, poseen pelos diminutos y con púas que están equipados con una toxina conocida como taumetopoína. Esta toxina puede provocar importantes molestias y reacciones alérgicas, y, en algunos casos extremos, incluso puede resultar mortal. A medida que profundicemos en nuestra exploración, descubriremos dónde radica el riesgo y cómo mantenernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos a salvo. Los niños y las mascotas, especialmente los perros, pueden ser bastante susceptibles a los efectos de estas orugas. Esta susceptibilidad, junto con la curiosidad innata y la curiosidad tanto de los niños como de los perros, a menudo puede preparar el escenario para encuentros desafortunados. Por lo tanto, es vital que todas las personas interesadas sean conscientes de estas pequeñas criaturas y de los riesgos potenciales asociados con ellas. La marcha procesional de estas orugas es un testimonio de su estructura social y vínculo inherente. Este fascinante fenómeno, sin embargo, puede suponer un grave peligro para nuestras queridas mascotas. Los perros, especialmente, pueden estar muy dispuestos a olfatear, lamer o incluso jugar excesivamente con estas intrigantes criaturas. Descubriremos más sobre las posibles implicaciones de tales interacciones en los próximos segmentos. Debemos tener en cuenta que el peligro no se detiene únicamente en el contacto físico. De hecho, incluso cuando estas orugas están muertas o sus nidos están vacíos, los pelos urticantes que retienen pueden ser una amenaza potencial durante un año o más. Estos pelos pueden transmitirse por el aire, provocando una inhalación accidental, y pueden ingerirse mientras se come follaje contaminado, lo que puede provocar reacciones locales y sistémicas graves tanto en humanos como en animales. El ciclo de vida de la oruga procesionaria comienza con el huevo. La madre polilla los deposita en una masa esférica encerrada en una sustancia suave y espumosa. Luego lo cubre con pelos de su abdomen, creando una barrera protectora que aumenta la capacidad de supervivencia de su descendencia potencial. A medida que se completa su misión de procrear y perpetuar a los de su especie, la polilla hembra adulta vive solo unos días más. Las diminutas orugas que nacen de estos huevos se alimentan de las partes tiernas de los pinos sobre las que ponen sus huevos. Las larvas sufren varias mudas, y su crecimiento y desarrollo están directamente relacionados con la disponibilidad de alimento. Las agujas de pino. A medida que maduran, forman los reveladores nidos o tiendas de campaña de seda dentro del follaje lleno de agujas de los pinos. Estos nidos no son meras estructuras defensivas, también son un punto focal de su desarrollo. Actúan como refugio térmico, proporcionando aislamiento contra las inclemencias del tiempo, manteniendo una temperatura interna constante. Estas tiendas de campaña también facilitan la alimentación comunitaria y garantizan la seguridad de las orugas durante y después de la muda. Cuando llega el momento, las orugas desarrolladas descienden de sus nidos de una manera característica de cabeza a cola, formando una densa procesión mientras se proponen localizar un sitio adecuado para la pupa. Esta fase marca la finalización de su desarrollo larvario, preparando el escenario para su transformación final de orugas a polillas. La procesión que forman estas orugas no es solo una congregación aleatoria de individuos. Los biólogos creen que existe una jerarquía bien definida que juega un papel fundamental en el mantenimiento de esta procesión. En consecuencia, la oruga principal, o guía, es una entidad decisiva que da forma a la dirección del movimiento y garantiza la supervivencia de su procesión.
Comprender el ciclo de vida y el comportamiento de las orugas procesionarias no se trata solo de darse cuenta de su valor intrínseco como miembros de nuestro ecosistema. También se trata de permitirnos evadir el daño potencial que podrían ser instigados por estas criaturas. Parte de esta comprensión es reconocer los riesgos del contacto físico, incluso solo con los pelos, y las reacciones peligrosas que puede desencadenar en humanos y animales. Se trata de respetar los mecanismos de la naturaleza para sobrevivir y coexistir sin conflictos innecesarios. Estas orugas no son simplemente plagas que causan estragos en nuestros espacios públicos y jardines privados. Son seres vivos, conectados para responder a su entorno, muy parecidos a nosotros. Con ese espíritu, nuestra interacción con ellos debe aspirar a la comprensión y la protección, no al miedo y la destrucción. Educarnos sobre estos insectos es el primer paso hacia el establecimiento de un entendimiento mutuo y la convivencia. Sin embargo, no será justo simplemente pintar orugas procesionarias como organismos puramente dañinos. A lo largo de la historia, han sido forraje para el estudio y han desempeñado un papel vital en el funcionamiento de los ecosistemas. Actúan como indicadores de poblaciones de insectos, sirven como depredadores de otros insectos herbívoros y proporcionan un vínculo fundamental para comprender el cambio climático y sus efectos en los ciclos biológicos. Por otro lado, recordemos que con gran poder, o en el caso de la oruga procesionaria, un potente mecanismo de defensa, conlleva una gran responsabilidad. Debemos aprender y enseñar activamente a nuestros hijos y mascotas sobre los riesgos que plantean estas orugas atractivas pero peligrosas. Debemos asegurarnos de que elijan maravillarse desde la distancia en lugar de entablar un contacto inmediato y desinformado. Además, el aumento de las temperaturas globales, los cambios en los patrones climáticos y las alteraciones resultantes en la distribución geográfica y la distribución de recursos alimentarios clave han causado impactos en la dinámica poblacional de estas orugas. Este ciclo de factores climáticos, cambios de hábitat e interacciones entre especies exige un ecosistema comprometido, lo que podría tener consecuencias imprevistas. El surgimiento de estas orugas procesionarias no debe verse solo como un inconveniente o una amenaza, sino, más bien, como un indicador ecológico, una representación viva de la compleja red de implicaciones iniciada por los cambios más pequeños en el mundo natural. Permitir que estos cambios pasen desapercibidos podría dar lugar a resultados inesperados, con consecuencias generalizadas y a largo plazo. Establecer un nivel equilibrado de respeto con actores de pequeña escala en nuestros ecosistemas naturales, como las orugas procesionarias, es de suma importancia. A medida que los humanos aumentamos la magnitud de los ecosistemas y la biodiversidad que flaquean. Al mantener una gama estable y diversa de especies en nuestro entorno, allanamos efectivamente un camino de coexistencia y prosperidad sinérgica. A través de nuestra exploración de la oruga procesionaria y sus precarias asociaciones con los humanos, los animales y el medio ambiente, se nos recuerda una y otra vez que organismos aparentemente insignificantes podrían tener la clave para un mundo sostenible y armonioso. Por lo tanto, nuestra comprensión de estas criaturas debe pasar del miedo y el desprecio al respeto y la protección. Así que la próxima vez que salgas a caminar por tu vecindario y veas una fila de estas orugas navegando, maravíllate ante la complejidad del mundo natural. Deja que tus ojos se iluminen con curiosidad, pero recuerda mantener alejadas tus manos, tus mascotas y tus hijos. Admirarlos es una cosa, pero protegerse de su daño es una responsabilidad más importante para nosotros antes de que surjan como un espectáculo peligroso. El final del invierno presagia la llegada de las orugas procesionarias, normalmente entre febrero y abril, con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura. Es la fase crítica en la que tanto las orugas altamente tóxicas, en la fase larvaria, como las polillas adultas, mucho menos dañinas, emergen de sus capullos. En gran parte de Europa y partes del norte de África, estos meses están marcados por advertencias de salud pública, a medida que aumentan los incidentes de niños y mascotas que entran en contacto con ellos. Conocer el riesgo, tener el conocimiento necesario sobre su apariencia y tomar medidas preventivas puede marcar la diferencia entre una primavera pacífica y una emergencia. Ármate con la información correcta. Comprender la apariencia de las orugas, su hábito de moverse en procesión, la forma de sus nidos y, lo más importante, su riesgo potencial en términos de alérgenos.
garantizar que este conocimiento se transmita a todos los miembros de la familia, tanto humanos como peludos, puede contribuir en gran medida a prevenir encuentros injustificados. Para aquellos con jardín, la amenaza de las orugas procesionarias podría parecer mucho más significativa. No tiene por qué ser así. Comprenda las medidas simples que implica mantener seguro su jardín, como eliminar pinos cerca de áreas vivas o recreativas, donde las orugas son más activas, y evitar tratamientos químicos ciegos dirigidos a estas orugas. En conclusión, es evidente que la mejor estrategia a la hora de interactuar con las orugas procesionarias es la prevención. Evite el contacto, esté bien informado sobre su ciclo de vida, se dé cuenta de la amenaza potencial que representan y tome medidas para evitar que se conviertan en un peligro para usted o sus seres queridos. Para vivir en armonía con el mundo natural, debemos aprender a comprenderlo, respetarlo y protegerlo. Recuerde, la oruga procesionaria es solo una de las muchas maravillas de la naturaleza. A través de su existencia, nos obliga a reconocer la interconexión de toda la vida en este planeta. Nos impulsa a abrazar un mundo donde el respeto por todas las criaturas, grandes o pequeñas, y nuestra responsabilidad colectiva hacia su protección se conviertan en una segunda naturaleza. Mientras nos esforzamos por coexistir con estas magníficas procesiones, que obtengamos fuerza de su unidad inherente. Después de todo, la oruga y su procesión son prueba viviente de que la mayoría de los viajes duraderos no son solitarios, sino aquellos en los que nos aventuramos con aquellos a quienes cuidamos. Cada paso es un acto de aprender, crecer, adaptarse, respetar y vivir verdaderamente. Entonces, la próxima vez que observes una línea de orugas procesionarias, tómate un momento para detenerte y reflexionar sobre la maravilla de que la naturaleza abarca, la belleza del ritmo, la unidad de la vida, la importancia del conocimiento y, sobre todo, la profunda responsabilidad. Apreciar y salvaguardar a todas las criaturas, asegurando así una existencia armoniosa y pacífica.